Ahí está entrando Axel Paredes. Ahí estaríamos todos, ¿no es cierto? Nosotros sabíamos el porqué de la derivada direccional. Cuando ustedes sacaban las derivadas parciales en x e y, cuando es una función z, que es función de x e y en un determinado punto, esperen que les repaso esto aparte de acá. En la cual ustedes, como muy bien resolvió Nicolás, me están viendo el PDF, ¿no? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Derivadas parciales. ¿Qué hacía? Si yo derivo respecto de x, sea f de x una función escalar de dos variables en un determinado entorno de un punto x0 y 0, si el límite existe, porque estoy aplicando la definición de la derivada, y la derivada parcial es cuando tengo un valor de z, que es función de las variables x e y, si derivo respecto de x, bien, ¿qué es lo que tengo? Los valores de y es constante. Entonces voy a modificar mi x0 en ese punto más h menos la función en x0, es lo que contaba al principio, es lo que resolvió Nicolás. Sea la función que fuere. Si derivo respecto de y, ahí estoy admitiendo a Juan Heredia. Bien. Dejo x como constante, en el anterior había dejado la y como constante, como muy bien, o la z como constante. Bien, y varío en el límite x0 más h, perdón, y0 más h, menos f de x0. Entonces, desde el punto de vista geométrico, por eso se los quiero mostrar, tengo la gráfica de una función, se visualiza como la superficie z igual función de x e y, en el cual las derivadas parciales en x e y quedan la pendiente de la recta tangente a las curvas intersección entre dicha superficie y los planos, y igual 0 y x igual 0. De esta manera, yo puedo sacar la ecuación del plano tangente, que sería de esta manera. Entonces, lo que estoy definiendo es la ecuación. Yo tengo un punto dado, esto que estoy marcando con la flecha, x0 y 0, de una determinada superficie. En ese punto en el cual saqué la pendiente de la recta tangente, la derivada parcial respecto de y en y igual 0 y la derivada parcial respecto de x en x igual 0, en ese punto, bien, obtengo la ecuación del plano tangente a esa superficie, que se define por esta fórmula. A ver si se la puedo marcar. ¿La ven bien o necesitan que lo agrande un poco más? Se ve bien, profe. Ahí, Sí, se ve bien. ahí lo agrandé un poco más. ¿Bien? Bueno, tengo la muletilla del bien. Entonces, cuando yo derivo, yo puedo tener superficies y tengo que ver la existencia y el correcto comportamiento de ese plano tangente a esa gráfica. Ahí tengo que ver qué tipos de superficie tengo, si tengo picos o dobleces, en lo cual ese plano tangente no va a estar bien definido. Esto se generaliza para n variables, no es el caso nuestro. Nosotros nos manejamos en 3 dimensiones y definiendo un determinado punto, fíjense, yo estoy sacando la derivada parcial de esa función
en un determinado punto, o sea, en X y Y, como muy bien lo hicieron en el parcialito y como se los explicó. Yo puedo sacar las derivadas parciales de la función o calcular la ecuación del plano tangente a la superficie en dicho punto. Fíjense en este caso. Por ejemplo, yo tengo el plano tangente a esta superficie, z igual x cuadrado más y cubo en el punto 3, 1, 10. ¿Cuánto vale mi función z en ese punto? Reemplazo x cuadrado por 3 es 9, y vale 1, y al cubo es 1, 9 más 1, 10. La función en el punto 3, 1 vale 10. Y después saco las derivadas parciales. Fíjense. Derivada parcial z respecto de x es igual a 2x, como ustedes lo hicieron. Derivada de z respecto de y es 3y cuadrado. En el punto 3, 1, yo lo que tengo solamente es 2x. 2 por 3, 6, mi resultado es 6. Y la derivada parcial de z con respecto a y en el punto 3, 1, yo tengo 3y cuadrado. Y es 1 al cuadrado es 1 por 3, 3. Entonces escribo cómo queda la fórmula del plano tangente z, que es igual a z0, que es 10, este 10 que calculamos acá, y después sumo, acuérdense, la derivada parcial de z respecto de x, ¿cómo me quedó? 6x menos 3. Está, y la derivada parcial con respecto a y me queda 3 y menos 1. ¿Lo entendieron cuando tiene que calcular la fórmula del plano tangente en ese punto? Es directamente la aplicación de esta fórmula. Ya se la pongo. Ahí llego. Está acá. Z0 más la derivada parcial de la función con respecto a x en el punto x0 y 0 de x menos x0 más la derivada parcial de f con respecto a y en el punto x0 y 0 por y menos y0. Eso es lo que está expresado en el ejercicio. X menos x0 y menos y0. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? La ventaja de tener las derivadas parciales, el siguiente paso es que yo tengo las derivadas direccionales, porque normalmente yo calculo esas derivadas parciales en base a los ejes coordenados. Pero si yo tengo que necesito derivar respecto a un determinado vector, lo puedo hacer. Entonces estoy en una dirección que es diferente, definida por un vector que es diferente a los ejes coordenados. Entonces estoy resolviendo la derivada direccional con respecto a ese vector. La expresión esa derivada direccional con respecto a ese vector en x0 más h b0 con respecto al vector b, en el cual el módulo de ese vector b es 1, aplico lo mismo, nada más que lo afecto con respecto a ese vector. Vamos a un ejemplo. Esta es la fórmula, o sea, lo puedes explicitar de la manera de la ecuación paramétrica que yo puedo tener como f de x0 vector más t b0 cuando t es igual a 0. Bien, vamos a ver un ejemplo. Yo tengo esta función, derivada direccional. La función es xy igual x cuadrado más y más 1 en la dirección
del vector B en el punto 0, 0. ¿Qué son estas componentes del vector B? Mi componente en X, 1 sobre raíz de 2, y mi componente en Y, 1 sobre raíz de 2 también. Fíjense cómo está aplicada la definición de la derivada parcial respecto del vector en el punto 0, 0. Yo calculo el límite. Ahora después vemos, calculo el límite de la función en 0, 0 más h en el vector en y y en j, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, menos la función en 0, 0, en el punto 0, 0. ¿Cuánto es el límite h? Acuérdense que yo tenía un valor h que puedo multiplicar 1 sobre raíz de 2 por h y 1 sobre raíz de 2 por h. Entonces me va a quedar la función explicitada cuando el límite, cuando h tiende a 0, mi función, que era x cuadrado más y más 1, en el vector h sobre raíz de 2, h sobre raíz de 2 menos la función en 0. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me queda h cuadrado dividido 2, ¿por qué? Porque si yo estoy planteando en la componente, en el eje X, yo tengo X cuadrado. Entonces me va a quedar H cuadrado sobre 2. Después me queda Y, el vector, me va a quedar H sobre raíz de 2. Más 1, menos 1. Lo puedo expresar esto en función de t si trabajo bien en forma paramétrica cuando t es igual a 0. Cualquiera de las dos maneras es correcta para nosotros. Entonces estoy expresando cómo puedo calcular la derivada direccional bien de una manera o de otra. En ambos, fíjense, en ambos nos dio 1 sobre raíz de 2. ¿Qué es lo que estoy aplicando acá? En el vector correspondiente, en la dirección correspondiente que me está marcando ese vector. Bien. Esa es la de ¿por qué quiero calcular? Porque yo tengo, ¿por qué quiero calcular una derivada direccional? Es hacia dónde está tendiendo, por ejemplo, mi aumento de temperatura en una plancha irregular. Ahora les voy a mostrar otra cosa. Déjenme ver acá. Sí. Porque yo tengo operadores vectoriales. Tengo diferentes campos escalares y vectoriales. Y hay un gradiente, una divergencia y un rotacional. Estos gradiente, divergencia y rotacional son los tres operadores vectoriales que nos vamos a manejar. Gradiente de temperatura. Yo puedo tener un aumento de temperatura, tengo un vector positivo que me dice en esa dirección la ecuación de la variación de temperatura arriba de una placa me está variando en esa determinada dirección. Les voy a mostrar campo escalar. Bien, foco de calor. Y yo tengo una ecuación que me está mostrando. Entonces, esto quiero que sepan los conceptos de campo. Yo tengo campos escalares y tengo campos vectoriales. Un campo escalar, por ejemplo, yo en una habitación tengo una determinada función z igual a f de x que me está marcando una diferencia de temperatura en diferentes lugares de la habitación. Y también tengo un campo escalar con las curvas de nivel, en lo cual yo puedo tener una pendiente de crecimiento positiva hacia arriba de la montaña, bien, o si yo estoy bajando o quiero hacer, o sea,
Si estoy esquiando, quiero bajar de la montaña y tengo una pendiente negativa. Entonces, cuando yo saco el gradiente, si es positivo, estoy creciendo, y si estoy negativo, estoy decreciendo. Y después tengo el concepto de campo vectorial. Cuando yo tengo el concepto de campo vectorial, el mejor ejemplo es qué pasa con la velocidad de un líquido dentro de una tubería. Esa es la correlación y la explicitación que uno tiene en matemáticas para mostrar qué es lo que sucede con un fenómeno en física. Por eso tengo una variación de velocidad en ese flujo de ese líquido que está recorriendo la tubería en las tres dimensiones, X, Y y Z. Bien. Antes de entrar en esto, quiero mostrarles las curvas de nivel. Acá tienen la representación gráfica, las diferentes líneas de nivel, que son el lugar geométrico de los puntos del terreno que tienen la misma cota. Y esta es la representación. Entonces, ¿qué tengo? Planos que tienen la misma altura. Y de esa manera yo puedo representar cómo voy, hacia dónde estoy teniendo alturas mayores, hacia donde yo tengo que trepar una determinada montaña, y estoy explicitando matemáticamente las diferentes curvas de nivel y hacia dónde tengo mi derivada direccional, en qué sentido tengo mi curva de crecimiento o en qué sentido tengo mi curva de decrecimiento. En una voy a tener un resultado, una derivada positiva, y en otro voy a tener una derivada direccional negativa. Bien, otro ejemplo, esto se lo voy a poner en los diferentes cortes geográficos, a ver si no se ve bien. Esperen que me está... Esto mismo es lo que tengo, las diferentes pendientes y las curvas de nivel en modelos de 3 dimensiones. De esta manera yo puedo trabajar en forma mecánica, en forma geológica, y tengo fórmulas matemáticas que me están explicitando qué es lo que está pasando con las curvas de nivel y hacia dónde está tendiendo ese campo. Por ejemplo, mecánicamente estoy teniendo, si quiero calentar una chapa con una determinada función, y voy a tener una derivada direccional hacia un determinado que es el foco de mayor calor que yo puedo tener. No sé, Nicolás, si querés agregar algo más con respecto a esto. Perfecto. Bien, entonces ahora vamos a pasar a ver los operadores vectoriales. Bien. Entonces, ¿entendieron lo que es un campo escalar y un campo vectorial? Este PDF también se lo vamos a subir, Nico. Líneas de campo. Ustedes hicieron física. ¿Vieron lo que era la intensidad de campo eléctrico? ¿Sí o no? ¿No vieron cargas eléctricas en física? Sí, profe, lo estamos viendo ahora. Vamos a una clase. Bueno, ¿qué pasa con una carga positiva y una carga negativa? Se atraen. Muy bien, entonces, ¿qué tengo? Tengo una intensidad de campo eléctrico en lo cual la carga positiva está emitiendo hacia afuera y la carga negativa lo está recibiendo. Entonces, si ustedes vieron la interacción, ¿cómo van a ser las fuerzas de atracción?
¿Lo vieron la fuerza eléctrica entre uno y otro? Si el campo es neutro, son intensidades iguales, pero en sentido contrario. ¿Y qué pasa? Si el campo es neutro, se anulan. La Claro. intensidad de fuerza eléctrica, si es igual, se anula una con la otra. Bien, pero si yo tengo intensidad de campo eléctrico, ¿cuál era la definición de intensidad de campo eléctrico? Fuerza sobre carga. Entonces, esa carga puntual que yo me está emitiendo una intensidad de campo eléctrico hacia afuera, que es esta carga, como lo ven acá. Tengo líneas de campo que están saliendo hacia afuera. Entonces yo represento una carga que está emitiendo la línea de campo hacia afuera y un sumidero en el cual es una carga negativa que está trayendo esas intensidades de campo. Bueno, eso lo explicitamos de esta manera. El número de líneas de campo por unidad de superficie es proporcional al campo. A mayor campo, mayor líneas de intensidad de campo. Gradiente. ¿Cómo trabajo con el gradiente? La derivada de la función respecto de x por diferencial x. Fíjense, teníamos una temperatura, una función de temperatura, como les marqué. Acá. ¿Bien? Tengo una plancha cualquiera. Tengo una función de temperatura en 3 dimensiones, X, Y y Z, que está variando en forma no uniforme arriba de la placa y tengo un foco de calor muy intenso. Entonces, ¿cómo lo calculo? Con la derivada con respecto a esa función. Entonces, se define el gradiente con el operador Nabla. El operador Nabla, bien, es la derivada parcial de la función, en este caso, de la temperatura, de esa función t de x y z, con respecto a x en el vector lineal. En este caso lo marcan ux, uy, uz, o lo podemos hacer y, j o k. Bien, el versor correspondiente. Entonces, mi operador Nabla es la derivada parcial con respecto a x de mi función, que mi función puede tener x y z menos x y z más x y z. Mi operación es derivada parcial de esa función con respecto a x en y, más la derivada parcial de esa función con respecto a y en j, y mi derivada parcial de la temperatura con respecto a z, que estoy convirtiendo ese gradiente de desplazamiento. Tengo una operación, obtengo por el producto de esos dos vectores un valor, estoy ante la presencia de un producto escalar. 10 minutos. Bien. Y mi operador Nabla, que es la derivada parcial de la función con respecto a x en y o en u de x, punto y coma, por la derivada parcial de la función t, temperatura en este caso, o la función que le pongamos, cualquiera, con respecto a y en j, más la derivada parcial respecto de t con respecto a z. De esta manera yo obtengo un valor que es el gradiente de temperatura, como lo ven expresado acá, que es el operador Nabla de la función t, que es un producto escalar entre dos vectores, que mi resultado es un escalar. ¿Lo entendieron? Bien. Esto es lo que es gradiente. Fíjense, producto escalar, ¿cómo era? El producto de dos vectores por el coseno de ángulo que hay entre ellos.
Entonces, al sacar el gradiente, yo estoy calculando la derivada direccional, bien, que coincide con la del aumento máximo de la función esa hacia ese punto de temperatura más alto. Si el ángulo es 0, coseno de 0, ¿cuánto es? 1. Tengo la máxima, el máximo valor de transferencia en el módulo de ese operación nabla por el diferencial L. L es X y Z. Y si tita... Una consulta. Sí. ¿Qué vendría a ser el vector de L? El diferencial L es el versor X y Z, Y, J y K. O sea, el vector estoy definiendo, bien, el vector L es U de X, U de Y, U de Z. Bien, es un vector en el cual tengo mi componente en X, mi componente en Y y mi componente en Z. Que viene a ser el vector. Ese es el valor del vector dividido el módulo. Es el versor correspondiente en X, en Y y en Z. Yo estoy haciendo, por un lado, el operador nabla de la función temperatura, derivada parcial de la función, espera que te muestro, en U de X. Yo estoy haciendo el producto escalar entre dos vectores. Tomo el módulo del operador nabla por el diferencial de L, que es el vector versor unidad, lo podemos llamar, que es U de X, U de Y y U de Z. No sé si lo ves acá abajo, donde está mi... Sí, ese vector es dado por la consigna, ¿no? Claro, nosotros te lo tenemos que dar. ¿Hacia dónde está? Está en la consigna del problema. O sea, nosotros te vamos a dar la función de variación de variación de temperatura que tiene en esa placa, bien, y te vamos a dar el vector de desplazamiento hacia dónde se está yendo. Entonces vos vas a tener que sacar cómo es el gradiente de crecimiento de la variación de esa temperatura. Mira acá. Entonces, ¿qué está sacando? La derivada direccional en un determinado punto. ¿Está? Entonces la derivada direccional vendría a ser lo que está en el cuadrado S. Sí. Fíjate vos en el cuadrado, vos la derivada direccional cuando sacás la derivada parcial con respecto a X, más la derivada parcial con respecto a Y, más la derivada parcial con respecto a Z, vos estás obteniendo el operador nabla. El operador nabla te lo expresa como la derivada parcial de la función con respecto, bien, como te lo está marcando acá. Vos sacás las derivadas parciales. Este es un vector. ¿Estamos de acuerdo? En X, en Y y en Z. Y estoy multiplicando por el otro vector direccional, que es el vector lineal. Entonces, fíjate vos cómo está variando en X y la función con respecto a X. ¿Hacia dónde estoy yendo? En forma creciente o decreciente, porque puedo decir, quiero calcular, o sea, cuál es el gradiente negativo que esa función tiene, hacia dónde tengo el menor valor de temperatura sobre esa placa metálica. Entonces estoy haciendo el producto escalar entre dos vectores. El vector lineal en la dirección que estamos dando, más la función, por el otro lado, la función
de temperatura correspondiente para no cambiarte otra función. Esa función está definida en 3 dimensiones y el operador nabla es la derivada parcial de esa función multiplicado por el vector direccional que te estamos viendo. Nico, ¿querés aclarar algo más por las dudas que... Bien. Corina, ¿lo entendiste? Sí, profe, es operador nabla, ¿no? Operador nabla. Exactamente. El operador nabla se delimita con esto. Con un... perdóname. Es así. O sea, fíjate. Es como un triángulo mirando para abajo. De esa manera, con el operador nabla, como lo tenés acá, fíjate que te lo estoy circulando, bien, por el producto escalar de ese vector, te da, ese producto escalar, te está dando un valor escalar. ¿Qué quiere decir? Hacia dónde esa tendencia es el gradiente de crecimiento o el gradiente de decrecimiento que puede tener esa función de temperatura. ¿Bien? Esto sí, profe, explicitado, bien, explicitado de otra manera, es el producto escalar entre 2 vectores, cuyo ángulo es θ. Y ese producto escalar, obtengo un escalar. Esto normalmente hemos hecho ejercicios tanto del parcial como del final. ¿Qué pasa si θ es igual a 0 o si θ vale 90 grados? Si θ vale 90 grados, ¿qué quiere decir? Que yo no tengo variación de temperatura. ¿Por qué? Porque los 2 vectores están a 90 grados y el coseno de 90 vale 0. Entonces, mi delta T, mi diferencial de temperatura, es 0. ¿Lo vieron eso? Es decir, yo puedo variar en forma positiva, variar en forma negativa, o tengo un punto en que no tengo variación. No hay diferencia de temperatura. No hay un diferencial de temperatura en esa placa, en ese determinado punto. Entonces, eso es cuando se produce, cuando el ángulo entre esos 2 vectores, el operador nabla de la función temperatura y el vector correspondiente, están uno a 90 grados con respecto al otro. En el caso, fíjense, esquiador en lo alto de una montaña, de una cadena, bien, ahí que tengo, no tengo ya variación de temperatura, tengo variación de altura, que es, voy de la parte más alta de la montaña a la parte más baja de la montaña.